la primera interpretación de su extraña escritura. Y si sin verlo, tomo 2, capítulo 6, página 192. Es a Champollion a quien debemos la primera interpretación de su extraña escritura, y no ser por el trabajo que dedicó toda su vida. Hasta ahora permaneceríamos ignorantes sobre el significado de todas estas letras pictográficas, los jeroglíficos, y los antiguos seguirían siendo considerados ignorantes por los modernos, a quienes sobresalieron tanto en algunas artes y ciencias. En el año 1799 encontró en Rosetta una tabla de granito negro, la famosa piedra Rosetta, sobre cuya superficie aparecían 3 inscripciones, una debajo de la otra. La superior estaba escrita en lengua copta, la intermedia en caracteres jeroglíficos y la inferior en lengua griega. Por el texto de esta última inscripción se vino en conocimiento que pertenecía a la tabla a la época de los Ptolomeos, pues era un edicto del quinto monarca de este nombre, en el que se ordenaba la exacción de un impuesto por el aprovechamiento de las aguas del Nilo. Tampoco tropezaron los arqueólogos con mayores dificultades para interpretar la inscripción copta, cuyo texto era de un contenido idéntico al griego. De esta identidad y significado infirieron los arqueólogos que también había de decir lo mismo el texto jeroglífico, y esperanzado en tan profunda conjetura, emprendió Champollion la tarea de ir cotejando los textos superior e inferior con el jeroglífico, y al cabo de 5 años de penosos planteos y hábiles inducciones, logró el ilustre egiptólogo establecer la clave general de la interpretación jeroglífica, cuyas inscripciones pueden leerse desde entonces como cualquier otro idioma conocido. Fue el primero Champollion en descubrir las maravillosas historias que los egipcios tenían para contar, para alguien que pudiera leer sus interminables manuscritos y registros. Los dejaron en todos los lugares y objetos capaces de recibir los caracteres. Los grabaron, los cincelaron, los esculpieron en monumentos, los trazaron en muebles, rocas, piedras, muros, ataúdes y tumbas, así como los papiros. Las imágenes de su vida cotidiana, con sus más mínimos detalles, se desvelan ahora ante nuestros ojos deslumbrados de la manera más maravillosa. Nada de lo que sabemos parece haber sido pasado por alto por los antiguos egipcios. La historia de Sesostris nos muestra lo versado que estaba él y su pueblo en el arte y la práctica de la guerra. Las imágenes muestran las formidables que eran cuando se enfrentaban en batalla. Construían máquinas de guerra. Homero afirma que cada una de las 100 puertas de Tebas salían 200 hombres con caballos y carros. Estos últimos estaban magníficamente construidos y eran muy ligeros en comparación con nuestros modernos carros de artillería, pesados, torpes e incómodos. Champollion fue el primero Champollion en descubrir la maravillosa historia que los egipcios tenían para contar. Qué bella expresión. Para alguien que pueda leer sus interminables manuscritos y sus registros, sus récords. Los dejaron en todos los lugares y en objetos capaces de recibir sus caracteres, los jeroglíficos. Los dejaron en todos los lugares y objetos capaces de recibir caracteres. Los grabaron, los cincelaron y esculpieron en monumentos. Los trazaron en muebles, rocas, piedras, muros, ataúdes y tumbas, así como en papiros. Sí, los grabaron, los cincelaron y esculpieron en monumentos. Los grabaron, cincelaron y esculpieron en monumentos. Los trazaron en muebles, rocas, piedras, muros, paredes, ataúdes y tumbas, así como en papiros, esos caracteres sagrados. Los grabaron, cincelaron y esculpieron en monumentos. Los trazaron en muebles, rocas, piedras, muros, paredes, ataúdes y tumbas, así como en papiros. Las imágenes de su vida cotidiana, con sus más mínimos detalles, se desvelan ahora ante nuestros ojos deslumbrados de la manera más maravillosa de esos caracteres egipcios. Las imágenes de su vida cotidiana, con sus más mínimos detalles, se desvelan, quitar el velo, se desvelan ahora ante nuestros ojos deslumbrados de la manera más maravillosa. Nada de lo que sabemos parece haber sido pasado por alto por los antiguos egipcios. La historia es Sesostris. Nada de lo que sabemos parece haber sido pasado por alto por los antiguos egipcios. La historia de Sesostris nos muestra lo versado que estaban él y su pueblo en el arte y la práctica de la guerra. La historia de Sesostris listo, ¿qué estamos haciendo aquí usted?
Nada de lo que sabemos parece haber sido pasado por alto por los antiguos egipcios. La historia de Sesostris nos muestra lo versado que estaba en él y su pueblo en el arte y la práctica de la guerra. La historia de Sesostris fue el segundo faraón de la dinastía doceava del Imperio Medio Egipcio, que gobernó de 1961 a 1915 a.C. Fue uno de los reyes más poderosos y eficientes de esta dinastía. Manetón comenta que gobernó durante 46 años. También continuó con la agresiva política expansionista de su padre contra Nubia, estableciendo la frontera meridional de Egipto en la fortaleza de Bugen, en este caso. Cerca de la segunda catarata del Nilo está. Este era Sesostris, segundo faraón de la dinastía doceava del Imperio Medio de Egipto, Memphis. Gobernó desde 1961 a 1915 a.C. Fue uno de los reyes más poderosos y eficientes de esta dinastía. Manetón comenta que gobernó durante 46 años. También continuó con la agresiva política expansionista de su padre contra Nubia, estableciendo la frontera meridional de Egipto en la fortaleza de Bugen, cerca de la segunda catarata del Nilo, estableciendo esta frontera meridional de Egipto en la fortaleza de Bugen, cerca de la segunda catarata del Nilo. Nada de lo que sabemos parece haber sido pasado por alto por los antiguos egipcios. La historia de Sesostris nos muestra lo versado que estaban él y su pueblo en el arte y la práctica de la guerra. Las imágenes muestran lo formidable que eran cuando se enfrentaban en batalla. Construían máquinas de guerra. Esto hacían ellos. Las imágenes muestran lo horrífico, lo formidables que eran cuando se enfrentaban en batalla. Construían máquinas de guerra. Homero afirma que por cada una de las 100 puertas de Tebas salían 200 hombres con caballos y carros. Estos últimos estaban magníficamente construidos y eran muy ligeros en comparación con nuestros modernos carros de artillería, pesados, torpes e incómodos. Homero lo menciona en la Ilíada, las 100 puertas de Tebas. Las 100 puertas de Tebas. Homero afirma que por cada una de las 100 puertas de Tebas salían 200 hombres con caballo y carro. Serán 20.000 soldados, en su totalidad 20.000 soldados. Homero afirma que por cada una de las 100 puertas de Tebas salían 200 hombres con caballos y carros. Homero afirma que cada una de las 100 puertas de Tebas están los templos de Luxor y de Carnac, Luxor y Carnac. Homero afirma que por cada una de las 100 puertas de Tebas salían 200 hombres con caballo y carro, total 20.000. Estos últimos estaban magníficamente construidos los carros y eran muy ligeros en comparación con nuestros modernos carros de artillería, pesados, torpes e incómodos. La artillería, arte militar de construir, mantener y emplear armas, como cañones, obuses, morteros, cohetes, que dispararán proyectiles de gran tamaño a larga distancia para atacar o defender las posiciones de la artillería. El arte militar de construir y mantener y emplear armas como cañones. Napoleón estaba los cañones. Obuses, morteros, cohetes, que dispararán proyectiles de gran tamaño a larga distancia para atacar o defender posiciones. Por último, Homero afirma que por cada una de las 100 puertas de Tebas salían 200 hombres con caballos y carros. Estos últimos están magníficamente construidos y eran muy ligeros en comparación con nuestros modernos carros de artillería pesados, torpes e incómodos, que se mueven con dificultad torpes. Kenrick los describe en los siguientes términos. En resumen, así como todos los principios esenciales que reúnen la construcción y el diseño de los carruajes se ejemplifican en los carros de guerra del faraón, los faraones, no hay nada que el gusto y el lujo moderno hayan ideado para su decoración que no encuentre su prototipo en los monumentos de la 18ª dinastía. Así lo dice Kenrick en esta parte. Kenrick lo describe en los siguientes términos. Kenrick, sobre los carros. Kenrick nació en 1788. John era un historiador clásico inglés, profesor de historia e egiptólogo británico. Estudió en la Universidad de Glasgow, donde obtuvo su maestría en 1810. También estudió historia en Gotinga, Alemania, un año sabático que tuvo. Fue tutor de clásicos y más tarde profesor de historia en el Manchester College de York. Se unió a la Sociedad Filosófica de Yorkshire
Escribió en 1841 El Egipto de Heródoto y El Antiguo Egipto bajo los faraones en 1850. El Antiguo Egipto bajo los faraones. Esta obra se divide en 2 volúmenes. Es un estudio exhaustivo de la historia, la cultura, la religión y la geografía del Antiguo Egipto. Y a pesar de haber sido escrita en el siglo XIX, sigue siendo una referencia importante para los egiptólogos. También escribió Fenicia en 1855. Fenicia. Legado. A pesar de no haber visitado Egipto, nunca fue a Egipto él, su trabajo fue pionero en la sistematización, utilizando fuentes griegas y egipcias. Henry lo describe en los siguientes términos: los carros, en resumen, así como todos los principios esenciales que regulan la construcción y el diseño, el tiro de los carruajes se amplificaron en los carros de guerra de los faraones. Es decir, compara él, esos carros de guerra de los faraones. En resumen, así como todos los principios esenciales que regulan la construcción y el diseño de los carruajes se ejemplifican en los carros de guerra de los faraones. No hay nada que el gusto y el lujo moderno hayan ideado para su decoración que no encuentre su prototipo en los monumentos de la 18ª dinastía. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada que el gusto y el lujo moderno hayan ideado para su decoración que no encuentre su prototipo en los monumentos de la 18ª dinastía. Esta 18ª dinastía le integran el conjunto de faraones que gobernaron Egipto entre los años 1575 a 1295 a.C. Esta época se consideraba el periodo de máximo esplendor de la civilización faraónica, así como un monumento de gran expansión territorial. Es el comienzo del periodo denominado por los historiadores el Imperio Nuevo de Egipto, esa 18ª dinastía, todas las pruebas que hay. Le integran el conjunto de faraones que gobernaron Egipto entre los años 1575 a 1295 a.C. Esta época se considera el periodo de máximo esplendor de la civilización faraónica, máximo esplendor, así como un momento de gran expansión territorial, mejor internamente y externamente, mayor expansión territorial. Es el comienzo del periodo denominado por los historiadores el Imperio Nuevo de Egipto. Se han encontrado resortes metálicos en ellos, en estos carruajes, y a pesar de la investigación superficial de Wilkinson en ese sentido y de la descripción que hace de ellos en sus estudios, encontramos pruebas de que se utilizaban para evitar las sacudidas de los carros en su carretera demasiado rápida. Los bajorrelieves nos muestran ciertas escaramuzas y batallas en las que podemos encontrar y rastrear sus usos y costumbres hasta el más mínimo detalle en este caso. Se han encontrado resortes o muelles. Estos resortes es un elemento elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a la que es sometido. Se han encontrado resortes metálicos en estos carruajes, en el antiguo Egipto. Resortes metálicos en estos carruajes. Se han encontrado resortes metálicos en ellos. Y a pesar de la investigación superficial que hizo Wilkinson en ese sentido, Wilkinson nació en 1797. Era un viajero, escritor, pionero inglés de la egiptología del siglo XIX. Es citado a menudo como padre de la egiptología británica. El padre, según ellos. Su principal logro fue modales y costumbres de los antiguos egipcios. ¿Cuáles son las costumbres y los modales del antiguo egipcio? Publicada en 1837, de que introdujo al público victoriano inglés introdujo al público victoriano al antiguo Egipto de una manera accesible. Le valió el título de caballero. Sí, es caballero, sí. Se han encontrado resortes metálicos en ellos. Y a pesar de la investigación superficial que hizo Wilkinson en ese sentido y la descripción que hace de ellos en sus estudios, encontramos pruebas de que se utilizaban para evitar la sacudida de los carros en sus carreras demasiado rápidas. Estos carros usaban estos resortes metálicos. Encontramos pruebas que se utilizaban para evitar las sacudidas de los carros en sus carreras demasiado rápidas. Los bajorrelieves nos muestran ciertas escaramuzas y batallas en las que podemos encontrar y rastrear sus usos y costumbres hasta el más mínimo detalle en este caso. Los bajorrelieves son relieves en que las figuras resaltan poco del plano. Los bajorrelieves, una técnica escultórica. Es una técnica escultórica para confeccionar imágenes o inscripciones en los muros que se consigue remarcando los bordes del dibujo.
rebajando el muro y tallando las figuras que sobresalen ligeramente del fondo. Rebajando el muro y tallando las figuras que sobresalen ligeramente del fondo, con lo que se obtiene un efecto tridimensional. Estos, los bajos relieves egipcios. Los bajos relieves nos muestran ciertas escaramuzas. Estos enfrentamientos de bélicos menores son una riña, disputa de poca importancia, las escaramuzas. También la traducción, tumultos. Los bajos relieves nos muestran tumultos, que son alboroto, un motivo, un desorden ruidoso, refriega, batallas de poca importancia. Los bajorrelieves nos muestran ciertas escaramuzas y batallas en las que podemos encontrar y rastrear sus usos y costumbres hasta el más mínimo detalle de estos grandiosos egiptos. Los bajorrelieves nos muestran ciertas escaramuzas y batallas en las que podemos encontrar y rastrear sus usos y costumbres hasta el más mínimo detalle. Los hombres fuertemente armados luchaban con cotas de malla. La infantería llevaba túnicas acolchadas y cascos de fieltro con cubiertas metálicas para protegerlos mejor. Estos hombres fuertemente armados luchaban con cotas de malla. Hombres fuertemente armados luchaban con cotas de malla. Las cotas es una armadura de malla que cubre el torso y a veces parte los brazos y los muslos. Cotos, los hombres fuertemente armados luchaban con cotos de malla en Egipto. De malla es un tipo de armadura metálica formada por anillos de hierro forjado de acero o bronce. Fue de uso militar común entre el siglo III antes de Cristo y el siglo XVI después de Cristo en Europa. Las mallas. Los hombres fuertemente armados luchaban con cotas de malla. La infantería llevaba túnicas acolchadas. La infantería, la tropa que sirve a pie y la milicia van a pie. La infantería llevaba túnicas acolchadas. Estas túnicas acolchadas es la primera muralla del caballero. La primera protección, la primera muralla del caballero. Fueron una pieza fundamental en la indumentaria bélica medieval. Fueron una pieza fundamental en la indumentaria bélica medieval. Actuaban como una capa de protección blanda bajo la cota de malla. La cota de malla provenía de estas túnicas acolchadas. Actuaban como una capa de protección blanda bajo la cota de malla o las armaduras de placas, amortiguando los golpes y reduciendo el daño de cortes y contusiones. Estaban acolchados, pero se protegía. Reduciendo el daño de cortes y contusiones. Su relleno de fibras naturales, cosido en patrones rectos o en forma de rombos, ofrecía un equilibrio entre la movilidad y la defensa, convirtiéndolas en indispensables para cualquier guerrero. Estas cotas de malla, estas túnicas acolchadas. Los hombres fuertemente armados luchaban con cotas de malla. La infantería llevaba túnicas acolchadas, acolchar, algo que ha sido cubierto o rellenado con materiales blandos como el algodón o la lana, para hacerlo mullido, blando y esponjoso. La infantería llevaba túnicas acolchadas y cascos de fieltro con cubiertas metálicas para protegerlos mejor. Estos cascos de fieltro, el fieltro es un textil no tejido. Un textil no tejido en forma de lámina, cuya característica principal es que para fabricarlo no se teje, es decir, que no surge del cruce entre la trama y la urdimbre. La trama y la urdimbre, no surge eso, que no surge del cruce entre la trama y la urdimbre. En este caso, no surge, es decir, que no surge del cruce de la trama y urdimbre, como ocurre con los tejidos planos, ni entrelazando un hilo como en los tejidos de punto. Así se pone este fieltro que no surge del cruce entre la trama y la urdimbre, como ocurre con los tejidos planos, ni entrelazando un hilo como en los tejidos de punto. A menudo presenta un revestimiento que le proporciona ciertas propiedades, como impermeabilidad, es impermeable, resistencia al desgarro. Para hacer fieltro se necesita conglomerar, mediante vapor y presión, varias capas de fibra de lana o pelo de origen animal o sintético, usando la propiedad que tienen de adherirse entre ellos, entre sí. Ese es el fieltro. El fieltro también una especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo. El fieltro. Usaban la infantería, llevaba túnicas acolchadas y cascos de fieltro con cubiertas metálicas para protegerlos mejor. Muratori, el inventor italiano moderno que hace unos 10 años presentó su coraza impenetrable, no hizo más que seguir en su invención lo que pudo deducir con el antiguo método que le sugirió la idea. Este es Muratori. Muratori
Cristóforo tenía ideas modernas sobre productos ignífugos, para no quemarse. Tenía ideas modernas sobre estos productos ignífugos y chalecos antiproyectiles. Muratori, el inventor italiano moderno que hace unos 10 años presentó su coraza impenetrable. No hizo más que seguir en su invención lo que pudo deducir, lo que pudo concluir con el antiguo método que sugirió la idea. El proceso de hacer que objetos como el cartón, el fieltro y otros tejidos sean impenetrables a los cortes y pinchazos de cualquier arma afilada se cuenta ahora entre las artes perdidas. El proceso de hacer que objetos como el cartón, el fieltro, esos tejidos sean impenetrables, que secreto, ¿no? Sean impenetrables el cartón, el fieltro, sean impenetrables a los cortes y pinchazos de cualquier arma afilada se cuenta ahora entre las artes perdidas. Dice el PDF lo siguiente. A Champollion debemos la clave de la escritura jeroglífica, sin cuyo hallazgo seguirían los modernos calificando de ignorantes a los antiguos, no obstante aventajarlos estos en el conocimiento de las artes y ciencias. A Champollion debemos la clave de la escritura jeroglífica, sin cuyo hallazgo seguirían los modernos calificando de ignorantes a los antiguos, no obstante aventajarlos estos en el conocimiento de las artes y ciencias. En el año 1799 se encontró en Rosetta una tabla de granito, la famosa piedra Rosetta, sobre cuya superficie aparecían 3 inscripciones, una debajo de la otra. La superior estaba escrita en lengua copta, la intermedia en caracteres jeroglíficos y la inferior en lengua griega. Por el texto de esta última, por el griego, por el texto de esta última inscripción se vino en conocimiento de que pertenecía la tabla en este caso a la época de los Ptolomeos, pues era un edicto del quinto monarca, Ptolomeo V, de este nombre, en el que se ordenaba la exacción de un impuesto por el aprovechamiento de las aguas del Nilo, un impuesto por usar las aguas del Nilo. Tampoco tropezaron los arqueólogos con mayores dificultades para interpretar la inscripción copta, cuyo texto era de contenido idéntico al griego. De esta identidad de significado infirieron los arqueólogos que también había de decir lo mismo, el texto jeroglífico, y esperanzando en tan fundada conjetura, emprendió Champollion la tarea de ir cotejando los textos superior e inferior con el jeroglífico, y al cabo de 5 años de penosos tanteos y hábiles inducciones, logró el ilustre egiptólogo establecer la clave general de la interpretación jeroglífica, cuyas inscripciones pueden leerse desde entonces como cualquier otro idioma conocido. Esas inscripciones muy famosas. Gracias a Champollion. A Champollion debemos la clave de la escritura jeroglífica, sin cuyo hallazgo seguirían los modernos calificándolo de ignorantes a los antiguos, no obstante aventajarlos estos en el conocimiento de las artes y ciencias. Los antiguos están más adelantados en artes y ciencias que nosotros. Champollion fue el primero en conocer la maravillosa historia que los egipcios dejaron archivada en sus manuscritos y en la infinidad de inscripciones grabadas sobre toda superficie capaz de recibir los caracteres jeroglíficos que cincelaron y esculpieron en monumentos como rocas, piedras, paredes, tumbas y ataúdes y trazaron en papiros. A nuestra admirada vista revelan hoy día las pinturas, hasta los más insignificantes pormenores de la vida doméstica de los egipcios, pues nada parece haberles pasado por alto. La historia de Sesostris, la 18ª dinastía, nos demuestra lo muy versado que tanto él como su pueblo estaban en el arte de la guerra. Las pinturas revelan cuán animosos eran los soldados egipcios en la pelea. Construían también máquinas de guerra, y según refiere Homero, en cierta ocasión salieron por cada una de las 100 puertas de Tebas 200 hombres en carro. 20.000 por todo, 200 hombres en carros de guerra muy hábilmente construidos y no tan pesados como nuestros feos e incómodos armores de artillería. Lo que cubrió acá. Y según refiere Homero, en cierta ocasión salieron por cada una de las 100 puertas de Tebas, donde está Karna, donde están todos los templos, Tebas, Karna, esas maravillas arquitectónicas. Homero en cierta ocasión cita que salieron por cada una de las 100 puertas de Tebas 200 hombres en carro, 220.000 en carro, muy hábilmente construidos y no tan pesados como nuestros feos, incómodos armores de artillería. Kenrich dice
Al escribir estos carros de guerra en que ellos se echan de ver cuántos principios esenciales regulan la construcción y arrastre carruajes, así como tampoco deja de hallarse en los monumentos de la 18ª dinastía cuando el gusto moderno aplica la lujosa decoración de los vehículos. Esta traducción no está muy buena. Kenrich dice al describir estos carros de guerra que en ellos se echan de ver cuantos principios esenciales regulan la construcción y el arrastre de carruajes, así como tampoco deja de hallarse en los monumentos de la 18ª dinastía cuanto el gusto moderno aplica la lujosa decoración de los vehículos. Los carros egipcios tenían muelles metálicos para evitar la brusca sacudida de sus rápidas carreras. Los carros egipcios tenían muelles metálicos, ¿no? Los resortes metálicos para evitar las bruscas sacudidas en sus rápidas carreras. Así se ha demostrado a pesar de las incompletas investigaciones de Wilkinson en esta materia y de las inexactas descripciones que de ella hace él. Así se ha demostrado, estos muelles metálicos en los carros. Así se ha demostrado a pesar de las incompletas investigaciones de Wilkinson en esta materia y de las inexactas descripciones que de ellos hace Wilkinson. En ese caso, los carros egipcios tenían muelles metálicos para evitar la brusca sacudida en sus rápidas carreras. Los bajorrelieves representan batalla en todo su fragor y empeñadas peleas donde se advierte hasta en sus más leves pormenores las costumbres guerreras de los egipcios. En esta parte, los bajorrelieves, técnica escultórica. Los bajorrelieves representan batallas en todo su fragor y empeñadas peleas donde se advierte hasta sus más mínimos pormenores las costumbres guerreras de los egipcios. Los combatientes llevaban cotas de malla y los infantes iban vestidos de túnicas. La infantería, los infantes iban vestidos de túnicas acolchadas, con yelmos, cascos de fieltro chapeado de metal para mejor resguardarse de los golpes. El inventor italiano Muratori, que hace unos 10 años construyó una coraza invulnerable, se inspiró seguramente en el sistema de los egipcios. Pero el procedimiento de dar invulnerabilidad al cartón, el fieltro y otras materias es hoy una de tantas de las artes perdidas. Muratori logró preparar, aunque imperfectamente, dichas corazas de fieltro, mas no obstante los tan encaramados descubrimientos de la química moderna no pudo dar a su preparación aplicaciones prácticas en este caso. El inventor italiano Muratori, que hace unos 10 años construyó una coraza invulnerable, impenetrable, se inspiró seguramente en el sistema de los egipcios. Pero el procedimiento de dar invulnerabilidad al cartón, fieltro y otras materias es hoy una de tantas artes perdidas. Muratori logró preparar, aunque imperfectamente, dichas corazas de fieltro. Mas no obstante, los tan encaramados descubrimientos de la química moderna no pudo dar a su preparación aplicaciones prácticas en este caso. Muratori. La química había alcanzado notable perfección entre los antiguos egipcios, según se infiere de un pasaje de las disertaciones del virrey, en que este autor se refiere que Asclepiodoto, general de Mitridates, obtenía químicamente las emanaciones deleterias de la gruta sagrada. La química había alcanzado entre los egipcios notable perfección entre los antiguos, según se infiere de un pasaje de las disertaciones del virrey, en que este autor se refiere que Asclepiodoto era un general de Mitridates, obtenía químicamente las emanaciones deleterias de la gruta sagrada. Obtenía esas emanaciones sagradas de la gruta sagrada. Y pasamos al cuarto tomo. Dice sin velo. Nos quedamos en esta parte. El médico Crucifix, apodado Gauss. El médico Crucifix, apodado Gauss, y sedicente inventor de algunos medicamentos de índole sospechosa, introdujo en Inglaterra esta reforma masónica, la reforma masónica, sin otra autoridad que un documento que se decían firmado en Berlín por Federico el Grande, el 1 de mayo de 1786, para revisar la constitución de los grados superiores del rito antiguo y aceptado. Esto es lo que hizo la masonería. Este médico Cruz introdujo en Inglaterra esta reforma masónica sin otra autoridad que un documento que decían firmado en Berlín por Federico el Grande, un documento, el del 1 de mayo de 1786, para revisar la constitución de los grados superiores del rito antiguo y aceptado. El rito antiguo y aceptado. Sin embargo,
Las grandes logias de los tres globos de Berlín demostraron concluyentemente la falsedad de dicho documento. No era Federico. Con apoyo se dice que el rito antiguo y aceptado defraudó a los confiados hermanos de América y Europa miles de dólares para vergüenza a la humanidad. Esto es la masonería, es otro dinero. Ganado con los ritos, si es que pagar tanto dinero para subir a 33, a estas cosas. O al rito de York, o el de Memphis. Sin embargo, la Grande Logia de los Tres Globos de Berlín, los Tres Globos de Berlín demostraron concluyentemente la falsedad de dicho documento de Federico el Grande, con cuyo apoyo se dice que el rito antiguo y aceptado defraudó a los confiados hermanos de América y Europa en miles de dólares para vergüenza a la humanidad. Los modernos templarios, a que se refiere usted, Elena, en su carta, son sencillamente grajos engalanados con plumas de pavo real, que tratan de cristianizar a la masonería, pues admiten en su seno, sin distinción de nacionalidad ni fe religiosa, a todo el que crea en un Dios personal, un Dios antropomórfico, una bestia, y en la inmortalidad del alma. Según la mayoría de los masones judíos, los templarios son idénticos a los jesuitas, a las bestias jesuitas. El Papa Francisco era un jesuita solapado, ese gay, pederasta, come pollas, pedófilo. Los modernos templarios a que refiere usted, Elena, en su carta, son sencillas. La carta no son estas. Los modernos templarios a que se refiere usted en su carta son sencillamente grajos engalanados con plumas de pavo real. Grajos engalanados con plumas de pavo real, que tratan de cristianizar a la masonería. Los masones verdaderos adoran a Lucifer, que tratan de cristianizar a la masonería. Pues admiten en su seno estos masones sin distinción de nacionalidad ni fe religiosa. Cualquier nación o cualquier fe religiosa puede entrar, a todo el que crea en un Dios antropomórfico, un Dios personal antropomórfico, una bestia como Jehová o Alá, y que crean también en la inmortalidad del alma. Según la mayoría de los masones judíos, los templarios son idénticos a los jesuitas. Los masones son hoy día los títeres de los judíos. Los judíos está arriba y el masón está abajo, el titiritero. Extraño parece que cuando va debilitándose la creencia en un Dios personal, cuando la misma teología admite la imposibilidad de definir la idea de Dios, hay quienes intersecten y embarquen el camino para llegar a la general aceptación del sublime panteísmo de los antiguos filósofos de Oriente, renovado por Jacobo Ben, Zapatero, y por Spinoza, Baruch Spinoza en este caso. Pues extraño parece, cuando se va debilitándose la creencia en un Dios personal, ya no creen en ese Dios con forma humana, iracunda, que el creador del trono. Extraño parece que cuando va debilitándose la creencia en un Dios personal, cuando la misma teología admite la imposibilidad de definir la idea de Dios. Entonces la teología cuando la misma teología admite que es la imposibilidad de definir la idea de Dios. ¿Cómo podemos definir la idea de Dios, de algo infinito? ¿Cómo algo finito puede definir algo infinito? Cuando la misma teología admite la imposibilidad de definir la idea de Dios. No puede definir la idea de Dios la teología. Hay a quienes intersecten y embaracen, el camino para llegar a la general aceptación del sublime panteísmo, que Dios, la divinidad está en todas partes, el sublime panteísmo de los antiguos filósofos de Oriente, renovado por Jacobo Ben, el místico, y Baruch Spinoza. En las logias de esta y otras jurisdicciones se loa frecuentemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con disgusto a los masones judíos y librepensadores, que de este modo ven ofendidas sus particulares creencias. Estamos dentro de la masonería en este caso. He estado en el monstruo y conozco sus entrañas. En las logias de esta y otras jurisdicciones se alaba frecuentemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la Trinidad, es invento, ¿no? Con disgusto a los masones judíos y librepensadores, que de este modo ven ofendidas sus particulares creencias. No sucede así en la India, donde la luz de una logia es indistintivamente el Corán, el Zen Avesta o los Vedas. Es preciso, por lo tanto, eliminar de la masonería el sectarismo cristiano, pues hay actualmente en Alemania logias que niegan la iniciación a los judíos, no alemanes, pero los masones franceses se han sublevado contra esta tiranía, y el Gran Oriente de Francia admite aún a los ateos y materialistas, por lo que los demás orientes repudian a los masones franceses, dando con ello prueba elocuente contra la supuesta universalidad de la masonería. Los masones, las bestias. No, se enojan los masones judíos cuando escuchan eso del Padre, se alaba al Padre, Hijo y Espíritu Santo en las logias. De este modo se ven ofendidas sus particulares creencias los judíos. No sucede así en la India. Vamos a la masonería de la India, orientales. No sucede así en la India, donde la luz de una logia
es indistintivamente el Corán, el Zen Avesta o los Vedas. El Corán de los musulmanes, el Zen Avesta de los zoroastrianos, parsis, y el Veda de los hindúes. La escritura sagrada de los hindúes, los Vedas, Zen Avesta de los de Zoroastro y el Corán de los musulmanes. No sucede así en la India, donde la luz de una logia es indistintamente el Corán, el Zen Avesta o los Vedas. Es preciso, por lo tanto, eliminar la masonería, el sectarismo cristiano. Eso hay que hacer con la masonería, está totalmente depravada, degenerada por esas bestias. Es preciso, por lo tanto, hay que eliminar la masonería, todo lo que es de judío y cristiano ahí. Es proceso, por lo tanto, eliminar de la masonería el sectarismo cristiano. Pues hay actualmente en Alemania, logias que niegan la iniciación a los judíos no alemanes. Son infiltrados los judíos. Pues hay actualmente en Alemania logias que niegan la iniciación a los judíos no alemanes. Pero los masones franceses se han sublevado contra esta tiranía. Y el Gran Oriente de Francia admite aún a los ateos y a los materialistas. Aún Francia no admite a los ateos materialistas, por lo que los demás orientes repudian a los masones franceses, dando con ello prueba elocuente contra la supuesta universalidad de la masonería. Son pruebas en contra de esa universalidad de la masonería, no admiten a los ateos. Mas a pesar de muchas culpas, pues la masonería especulativa es falible como toda obra humana, no hay institución que haya realizado y está dispuesta a realizar tantos esfuerzos en favor del progreso político y religioso de la humanidad, los masones en este caso. Mas a pesar de sus muchas culpas, pues la masonería especulativa es falible como toda obra humana, es falible, se equivoca. No hay institución, la masonería, no hay institución que haya realizado y esté dispuesta a realizar tantos esfuerzos en favor del progreso político y religioso de la humanidad. Los masones son la Revolución Francesa, Napoleón era masón, Washington, Lafayette, Benito Juárez, Sucre, José Martí eran masones. Una institución que esté dispuesta a realizar tantos esfuerzos en favor del progreso político y religioso de la humanidad. En el siglo pasado, los iluminados predicaron por toda Europa: paz para la choza y guerra al palacio. Paz para la choza y guerra al palacio. También en el pasado siglo lograron los Estados Unidos su independencia gracias al auxilio de las sociedades secretas, más eficaz de lo que se cree generalmente, pues masones fueron Washington, Lafayette, Franklin, Jefferson y Hamilton. Elena nos cuenta la verdad de esa loca. También en el pasado siglo lograron Estados Unidos. También en el pasado siglo, 1776, lograron los Estados Unidos su independencia de Inglaterra gracias al auxilio de las sociedades secretas, más eficaz de lo que se cree generalmente, pues masones fueron George Washington, Lafayette, Franklin, Jefferson y Hamilton. En el siglo XIX, el general Garibaldi, masón del grado 33, fue el brazo ejecutor de la Unidad de Italia, proclamada desde años antes por el también masón José Mazzini, con arreglo a los masónicos, o más bien carbonarios principios de libertad, igualdad, fraternidad, independencia y unidad. Ahí vienen todas estas ideas: igualdad, fraternidad, los masones. En el siglo XIX, el general Garibaldi hizo un llamado también a todos los ocultistas a luchar una batalla contra las fuerzas del Vaticano para quitar el Vaticano del poder a los católicos. Ahí Elena dijo presente, fue esa lucha de Mentana. Ahí fue cuando le dieron el hombro una bala a Elena. En el siglo XIX, el general Garibaldi, masón del grado 33, fue el brazo ejecutor de la Unidad de Italia. El brazo ejecutor de la Unidad de Italia. Antes había los estados pontificios, Austria dominaba Italia. Fue el brazo de Garibaldi, el brazo ejecutor de la Unidad Italiana, proclamada desde años antes por el también masón José Mazzini, fue el pionero, con arreglo a los masónicos, o más bien carbonarios principios. Los carbonarios de otras sociedades, los masónicos principios carbonarios de libertad, igualdad y fraternidad. Liberty, equality, fraternity, como dicen los franceses. Así que los masónicos, con arreglo a los masónicos, más bien carbonarios principios de libertad, igualdad, fraternidad, independencia y unidad. La masonería especulativa tiene aún muchas tareas para realizar, y una de ellas es la de admitir a la mujer como colaboradora del hombre en las actuaciones de la vida, según han hecho recientemente los masones húngaros al iniciar a la condesa Heidegger, como a las mujeres en la masonería. La masonería especulativa tiene aún muchas tareas que realizar, y una de ellas es la de admitir a la mujer como colaboradora del hombre, como Egipto, colaboradora del hombre en las actuaciones de la vida, según han hecho recientemente los masones húngaros al iniciar a la condesa Heidegger. Otra importante tarea es el reconocimiento práctico de la fraternidad humana, de modo que la nacionalidad, el color, la creencia y posición social
no sean obstáculos para el ingreso a la masonería. Obviamente, son tronocicos, la plutocracia. Otra importante tarea es el reconocimiento práctico de la fraternidad humana, de modo que la nacionalidad, no importa qué nación seas, de modo que la nacionalidad, el color de tu piel y creencia y posición social no sean obstáculos para el ingreso a la masonería. El negro no ha de ser tan solo teóricamente el hermano del blanco, ya es práctico, pues los masones de raza negra no son admitidos en las logias norteamericanas. Es preciso persuadir a la América del Sur a que participe en los deberes de la humanidad. Las logias de América del Sur están en estupideces y no miran los deberes que deben hacer en este caso. El negro no ha de ser tan solo teóricamente el hermano del blanco, no debe ser práctico, pues los masones de raza negra no son admitidos en las logias norteamericanas. Shaquille O'Neal es masón. Es preciso persuadir a la América del Sur a que participe en los deberes de la humanidad, a que participe en esos deberes de la humanidad. Es preciso persuadir a la América del Sur a que participe en los deberes de la humanidad. Solo él nos transmite esta sabiduría, pero es que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, Velo, ella fundó esa sociedad teosófica que tanto le costó, y hoy día está ahí gobernada por esas bestias de Tim Boy, Sahauli, Enrique Rey, esa Alemania de Pablo Sender, Martin Niederman de Crotone, ese judío que está ahí engañando a la gente, o esa Alemania de José Garciategui, Argentina, o David S. Cueva, ese pelón de Chile, esa bestia. Así ha hecho sociedad. Vamos a la invocación final. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica y diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos, Maestro de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, oscuridad y guerra se incunden y encadenen a la humanidad entera. Inspira a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera de sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de su unión y el odio incompasivo que no conoce barreras sea pudrido del planeta entero, que los grandes diablos maldigan y nos centren la humanidad 2025 y siempre, permitiendo a cada uno de nosotros que vayamos adelante y rindamos los niveles internos, servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y el Anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí en su tailla a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la protección del cuerpo y la muerte del infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es la luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, o fojati indómito y etérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mamantárico. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que se sienta uno contigo se va por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia de Abel Caperolas. Ya. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. La base nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ave Satán!